Bueno, en este video vamos a continuar con anatomía de glándulas suprarrenales. La información es sacada de Anatomía de la Target, tomo 2, capítulo 136. Bueno, generalidades. Las glándulas suprarrenales, o también conocidas como adrenales, son glándulas endocrinas bilaterales situadas en la parte posterior-superior del abdomen, debajo y delante del diafragma, por arriba de los riñones y sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Y cada una de estas glándulas suprarrenales está formada por dos partes de origen embriológicamente diferentes: la corteza suprarrenal, que es mesodérmica, y la médula suprarrenal, que es ectodérmica y que está ligada al desarrollo del sistema nervioso simpático. Esta dualidad es también histológica y sobre todo fisiológica. Vamos a ver más adelante que producen hormonas completamente diferentes para funciones biológicas diferentes. La acción de estas dos partes de la glándula suprarrenal va a ser fundamental en el equilibrio biológico. Ok, como les había dicho, existen dos glándulas suprarrenales, una derecha y otra izquierda, cuya forma es algo diferente. La glándula derecha es regularmente triangular, aplanada de adelante hacia atrás, y la glándula suprarrenal izquierda es más gruesa en sentido medial y adopta más netamente que la derecha la forma de un casquete semilunar. Ahora, cada glándula tiene una superficie cóncava en la base que se aplica sobre la extremidad superior del riñón o puede ser la impresión del polo renal superior. Ya en el adulto aparecen surcos en los cuales se destaca la cara anterior, el surco principal o el ilio, donde va a ser la entrada y salida de vasos y nervios. Y este surco es el más profundo, que es este que podemos observar aquí en esta imagen. Cada glándula mide más o menos entre 30 milímetros de alto por 25 milímetros de ancho y de 7 a 8 milímetros de espesor, y su peso oscila alrededor de los 12 gramos en estado normal. El color es castaño amarillento y la glándula tiene una consistencia bastante firme para destacarse del tejido adiposo vecino. Ahora, este parénquima se altera bastante rápido después de la muerte, lo que puede dificultar la identificación de las suprarrenales en la autopsia. Y podemos encontrar también glándulas suprarrenales accesorias, y estas tienen contacto con el riñón, con el hígado, el páncreas y el mesenterio, y podemos encontrarlas alrededor del plexo celíaco o en la proximidad de las glándulas genitales, el epidídimo en el hombre, en los ligamentos anchos del útero y en la mujer. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver embriología nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo embriológico de las glándulas suprarrenales están en contacto estas glándulas con los tejidos que les acabo de mencionar anteriormente. En su configuración interna y constitución anatómica, las glándulas suprarrenales van a estar compuestas por una cápsula y un tejido propio. La cápsula va a rodear a la glándula por fuera y emite tabiques hacia el interior, irradiándose hacia el centro del órgano. Y un tejido propio que está constituido por una corteza y una médula. La corteza suprarrenal está dispuesta en la periferia de la glándula y está formada por unos cordones epiteliales, y vamos a ver en histología que esto lo vamos a denominar como zona glomerular, zona fascicular y zona reticulada. Y la zona glomerular, que es la periférica, está presente en forma de glomérulos y este secreta mineralocorticoides como la aldosterona. La fase o zona fascicular, que es la parte media, son fasciculados, aquí es fasciculados, y secreta glucocorticoides, el representante es el cortisol. Y finalmente la zona reticulado reticular, que secreta andrógenos, estas tienen una disposición reticulada. La médula suprarrenal presenta una estructura similar a la de los paraganglio, que son conjunto de células neuroendocrinas que contienen vesículas neurosecretoras, en particular hormonas o aminas biogénicas. Como vamos a ver después, en la médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina. Está organizada en trabéculas epiteliales rodeadas por amplios sinusoides sanguíneos y contiene células cromafines, o también denominadas como feocromocitos.
y también neuronas simpáticas aisladas o agrupadas en forma de pequeños ganglios. En los medios de fijación, estos están constituidos por dos hojas de tejido conjuntivo que van a rodear al riñón y se van a prolongar por las hojas que unen a esta glándula en las paredes de su celda. Y tenemos una hoja anterior de la fascícula de la fascia renal o también llamada fascia prerrenal y una hoja posterior de la fascia renal o también denominada fascia retrorrenal. Como vamos a ver en esta imagen, podemos observar aquí la hoja posterior de la fascia renal y la hoja anterior de la fascia renal que se continúan y vamos a formar entonces la hoja anterior de la fascia renal que se denomina fascia prerrenal y la otra hoja posterior y la fascia anterior pasa anterior a la glándula y asciende hacia el diafragma y la fascia retrorrenal o posterior pasa por detrás de la glándula, asciende y llega hasta el diafragma donde estos se fijan, como podemos observar aquí, a los pilares del diafragma. Ahora, entre ellos, las dos hojas de la fascia renal están unidas por una fascia interreno-suprarrenal, que es esta por aquí. Esta es muy importante porque está interpuesta de tal modo que el riñón y la glándula suprarrenal están netamente separados, es decir, la glándula no sigue al riñón en sus desplazamientos. Aquí podemos observar otra imagen de la glándula suprarrenal izquierda, donde podemos observar la hoja posterior de la fascia renal y la hoja anterior de la fascia renal que se continúan y se unen a los pilares del diafragma. En las relaciones vamos a poder observar relaciones posteromediales, relaciones anterolaterales, relaciones inferiores, superiores y laterales. En sus relaciones posteromediales, nosotros, antes de esto, la glándula suprarrenal ocupa tanto a la derecha como a la izquierda el cuadrilátero suprarrenal que va a estar limitado lateralmente por el borde medial de la extremidad superior del riñón, medialmente por la columna vertebral y los vasos prevertebrales, la aorta a la izquierda y la cava inferior a la derecha. Arriba y adelante por el hígado y por el estómago y abajo por la raíz renal y en particular por la vena renal. En el área de este cuadrilátero la glándula está sólidamente fijada a los pilares del diafragma. En las relaciones posteriores y mediales, la suprarrenal está ubicada adelante y lateral con respecto a las vértebras, importante de conocer, T12, L1 y L2, en contacto con los pilares correspondientes al diafragma y está separada de estos a la derecha por el tronco simpático y la vena lumbar ascendente y a la izquierda por el tronco venoso asigolumbar. Medialmente y un poquito adelante, el borde medial de la glándula se halla en contacto con el ganglio celíaco, que alcanza aquí al nervio explánico mayor, que vamos a ver más adelante que es una relación importante en la inervación de esta glándula. La vena cava inferior la encontramos a la derecha, la aorta a la izquierda y que están muy próximas a la parte medial de la glándula suprarrenal. Por detrás del diafragma encontramos el receso pleural descendiente detrás de los ligamentos arcuato-medial y lateral del diafragma. Es decir, la glándula suprarrenal tiene relaciones tóraco-abdominales. Como podemos observar en esta imagen, aquí podemos observar la vértebra lumbar, podemos observar la glándula suprarrenal y que tiene relación con la vena cava inferior y la aorta. Bien, en sus relaciones anterolaterales van a ser diferentes de la glándula suprarrenal derecha y de la glándula suprarrenal izquierda. En la glándula suprarrenal derecha, la glándula está oculta y está en contacto con la porción posterior del lóbulo derecho del hígado, inmediatamente lateral y detrás del surco excavado por la vena cava inferior. Y la extremidad anteromedial se encuentra detrás de la vena cava inferior. Ahora, el peritoneo cubre la cara anterior de la suprarrenal antes de formar la hoja anterior del ligamento coronario del hígado. Son el ligamento y el receso hepato-renal.
las relaciones anterolaterales de la glándula izquierda, esta, a diferencia de la derecha, es retrogástrica, como podemos observar aquí, el estómago, y podemos observar que es retrogástrica. Arriba está relacionada con el fundus gástrico y abajo corresponde a la parte superior de la transcavidad de los epiplones, donde está en relación con el páncreas y a veces con la parte posterior del borde inferior del vaso. Aquí podemos observar cómo las relaciones son completamente diferentes. Por un lado podemos observar en la glándula suprarrenal derecha que está oculta y está en contacto con la porción posterior del lóbulo derecho del hígado, y aquí podemos ver cómo inmediatamente lateral y detrás está este surco que está excavado por la vena cava inferior. Y en la glándula suprarrenal izquierda vemos cómo está detrás del estómago, o sea, retrogástrica, está el fundus gástrico y tiene relación con el páncreas y a veces con el vaso. En sus relaciones inferiores, la glándula está en relación estrecha con la cara medial de la extremidad superior del riñón a través de la cara renal. Desborda medialmente al riñón hasta ponerse en contacto con la parte anterior de la raíz renal, sobre todo con la vena renal. En sus relaciones superiores, el diafragma comienza aquí su concavidad y la glándula se adhiere a él, tanto por las hojas anterior y posterior de su celda como por la raíz vascular superior. Y finalmente, en sus relaciones laterales, está separada de los límites laterales de la celda renal por tejido conjuntivo adiposo, en cuyo seno no siempre resulta fácil su identificación. Ahora, en su vascularización podemos distinguir que recibe el flujo sanguíneo a través de tres grupos de arterias principales: la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media e inferior. Aparte de estas, también tenemos accesorias. Ahora, las arterias suprarrenales superiores son ramas de la arteria frénica inferior. Luego de un pequeño trayecto, estos se van a ramificar y cubren la parte superior de la glándula, y cada una de estas ramas se divide y entra entre ellas y pinzan la parte superior de la glándula. Entonces aquí podemos observar la arteria frénica inferior y cómo da ramas suprarrenales superiores que después hacen sus ramificaciones. Después, la arteria suprarrenal media, que con frecuencia es un solo vaso que se origina de la aorta abdominal a un nivel variable, lo podemos encontrar entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Tiene un trayecto transversal, retrocava a la derecha y llega a la cara medial de la glándula, y sus ramas penetran por el hilio de esta glándula. Aquí podemos observar que aquí se encuentra entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Aquí salen las arterias suprarrenales medias y vemos cómo perforan el hilio de la glándula suprarrenal. Y finalmente, las arterias suprarrenales inferiores, que se originan de la arteria renal. Estas son un poquito más cortas a la izquierda y suelen ser más voluminosas de las arterias suprarrenales. Alcanzan el ángulo inferomedial de la glándula. Aquí podemos observar que provienen a partir de la arteria renal. Ahora, también les había dicho que tenemos arterias suprarrenales accesorias que pueden provenir de las arterias lumbares, renales, ováricas y testiculares, o de las arterias perirrenales. Ya dentro de la glándula, en ella se distinguen arterias cortas para la corteza y arterias largas para la médula. En las venas, estas se originan a partir de los vasos corticales medulares y de los senos córtico-medulares, y encontramos venas periféricas y venas centrales. Las periféricas son finas, llegan directamente a las venas frénicas inferiores, renales o perirrenales, y crean una anastomosis entre las venas renales y las venas parietales. Y de las venas centrales, estas se drenan por la vena central de la suprarrenal, que emerge del ilio para terminar en la vena cava inferior a la derecha, presentando un trayecto muy corto
y a la izquierda en la vena renal izquierda, a la que alcanza con la vena frénica inferior. Los linfáticos hay superficiales y hay profundos. Estos dos plexos linfáticos convergen en la parte media de la glándula para llegar a los ganglios de la raíz renal o a los de la región cabo-aórtica, también denominados ganglios lumbares intermedios, o a la derecha, y a los aórticos laterales a la izquierda. En la inervación, la glándula suprarrenal es ricamente inervada como otras glándulas endocrinas. Y estas son filetes delgados y muy numerosos que van a formar un plexo nervioso suprarrenal cuyo origen es doble. Ahorita vamos a ver que tenemos nervios originados del esplácnico mayor y también nervios originados del plexo celíaco y cómo van a formar, como podemos observar aquí, un ganglio suprarrenal. Ahora, tenemos nervios originados del esplácnico mayor que llegan a la glándula en su parte posteromedial, describiendo un trayecto muy corto, sin ganglios nerviosos interpuestos, y se trata de fibras simpáticas preganglionares pero mielínicas dirigidas hacia la médula suprarrenal para inervar a las células cromafines. Y los nervios originados del plexo celíaco, estos son transversales, prearteriales y llegan a la parte medial de la glándula. Estas raíces, a diferencia de las de esplácnico mayor, son gruesas, están envueltas en tejido conjuntivo y constituyen, más que los vasos, sólidas amarras a la parte posterior y medial de la glándula suprarrenal. Y se trata de fibras postganglionares amielínicas que acompañan a los vasos hacia la corteza y la médula de la glándula. Aquí podemos observar entonces cómo viene del nervio frénico y del esplácnico y de un tronco vagal posterior, y vienen estos filetes nerviosos y forman aquí un ganglio suprarrenal para dar la inervación de la glándula suprarrenal. Bien, en la exploración pues sabemos que como estas glándulas suprarrenales son profundas, no vamos a poder tener una exploración directa. Y los tumores de las glándulas suprarrenales prácticamente nunca son susceptibles a la palpación. Y en el caso de radiología podemos utilizar tomografía computarizada con medio de contraste para poder observarla, o también podemos utilizar retroneuroperitoneo para exteriorizar los contornos de esta glándula, aunque sobre todo se utiliza tomografía computada o resonancia magnética. Y en el abordaje quirúrgico, este puede ser lumbar o toracolumbar o transperitoneal. Sobre todo para la glándula suprarrenal izquierda se utiliza el transperitoneal. Bueno, pues eso es todo de anatomía de la glándula suprarrenal.